Amigos, lo dicho, presentamos esta noche los resultados de una encuesta que ha realizado la firma encuestadora Acisa Research Group. Privilegio para este noticiario contar para esta presentación pública en Televisión Nacional con su directora, doña Lilian Pagán. Bienvenida, joven. Gracias por acompañarnos. Bien. Muchas gracias por lo de joven. Buenas noches. Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Cuántos años tiene Acisa en el mercado dominicano? Desde el año 1988, como unos 30 y tantos años. ¿Sí? Desde 1988. Usted empezó muy jovencita, casi gateando en la oficina. Gateando. Qué bien. ¿Qué se encarga de encuestar a Acisa? A veces la escuchamos que opera especialmente en tiempos de elecciones, pero en el resto de los años trabaja, ¿no? Claro que no. Acisa tiene más de 50 clientes comerciales y hacemos todo tipo de investigación de mercado comercial. Hay una división de investigación de mercado que hace prueba de productos, prueba de conceptos, todo lo que hacen las empresas de investigación comerciales. También trabajamos mucho con las instituciones internacionales para hacer encuestas de opinión pública, pero no de opinión pública al estilo de cómo se hacen las políticas, sino la opinión de las personas en términos de las regulaciones, en términos de las cosas, o sea, que son ya más sociales, vamos a decir, temas sociales. Y por supuesto, la política, que es una pequeña parte, sobre todo en el momento en que se dan las contiendas electorales, aunque Acisa, a través de todo, tiene su ACIPOL, que es la división política de Acisa, y esa trabaja con las diferentes personas tienen que prepararse para entrar a una campaña y tienen que empezar unos meses antes. También estamos trabajando siempre con la imagen y posicionamiento de los partidos y de los candidatos. Y de los candidatos. En el caso de los clientes comerciales, entiendo que ellos pagan esos estudios que hacen de mercado. En el caso de las encuestas políticas, por ejemplo, ya aplatanándolo en los partidos, ¿lo paga quién? ¿El candidato, los partidos, empresarios lo pagan? Empresarios generalmente lo pagan. Ya. Y eso, los empresarios están muy interesados por saber cómo está la situación y cómo se está perfilando el futuro, porque ellos tienen que hacer sus planificaciones. Entonces, sí, normalmente, directamente, por lo menos Acisa, no ha recibido un pago de un candidato específico. Ningún político en específico. Ningún político. En el caso de la que vamos a presentar esta noche. Ese es un grupo, la Asociación de Empresarios de la Zona Este del país. Ellos fueron quienes financiaron Anadesa. Anadesa se llama. Quienes financiaron esto porque tienen muchos negocios en diferentes partes del país y querían ver como una panorámica global de lo que estaba sucediendo. Ya. Pues nada, vamos a conocer los detalles de esto y empezar por algo que siempre una amiga nuestra, Miralba Ruiz, siempre pregunta, la ficha técnica, ¿quiénes encuestaron? Ya ella le hubiese hecho esta misma pregunta, ¿quién financió la encuesta? Y ya usted lo ha dicho con total transparencia y franqueza. Veamos entonces la ficha técnica de esta encuesta de Acisa Research Group. La metodología, cara a cara en hogares a nivel nacional, 1.292 potenciales votantes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del padrón que publica la Junta Central Electoral cada vez que hay unas elecciones. Este es el 2020, que tiene sus características sociodemográficas de edad y eso se hace una muestra representativa de ese padrón y son potenciales votantes porque están inscritos para votar. Están inscritos para votar. Seguimos con la ficha técnica. Hablamos de dos zonas. La rural con un 30.4% y el urbano el 69.6%. ¿Por qué más en el urbano? Hace más de 10 años la proporción de urbano-rural se va más hacia lo urbano. O sea, la población general ha emigrado. En sentido general ha emigrado. Ahora, muchas encuestadoras la tienen mucho más alta que nosotros, un 70-75%, pero todavía, sobre todo en la zona norte, en la zona noroeste, en el Cibao, todavía hay poblaciones rurales muy pesantes y nosotros mantenemos el 70-30. Ya, casi, exacto. Otra parte de la ficha, dos oleadas.
¿A qué se refiere? ¿Estamos en un tsunami? ¿En qué estamos que hablamos de oleadas? Abril 19 al 23, No. hace pocos días. Bueno, lo que sucede es que nosotros hacemos dos cortes, un primer corte y luego paramos, revisamos la data, un segundo corte y comparamos. ¿Por qué? Porque últimamente hemos notado que hay mucha variabilidad en un día u otro. Entonces, para tener eso más o menos equilibrado, hacemos dos oleadas, dos mini oleadas. Cuando se habla de revisar lo que se toma, la muestra que se toma un día, ¿es para manipularla, para revisar qué? ¿Qué es lo que revisan? Es para revisar que realmente cumple con los parámetros anteriores, Claro. edad, nivel socioeconómico, que no sea que se haya metido en un Lugar que en no un era. lugar que había demasiada gente de un lado o del otro, que la metodología se lleve correctamente. Entonces, Es verificar la metodología. Verificar la para metodología, que la data aporte lo que se está que buscando. sea íntegra Exacto. y que la data no sea manipulada. Para que la data no sea manipulada en el terreno, tenemos que estar chequeando constantemente. Y eso lo hacemos a nivel de verificar esa muestra, pero también a nivel electrónico. Claro. Nosotros tenemos lo que coge a hacer una encuesta, qué tiempo coge cada sección de la encuesta. O sea que somos bastante necios con esto de la metodología. Ya. Segunda, otra información. Bueno, hablamos de la representatividad por votante 19-24, 18.2%, 25-34, 21.4%, el 35 a 44 años el 20%, 45 a 54, 17% y más de 55 años el 23.3%. ¿Por qué la mayor muestra en mayores de 55 años? Porque así se asume la abstención. Y la Ya. abstención en los años más jóvenes es mucho mayor que la de los años de 45 a 55. Ya. Entonces hay una ponderación en términos no solamente de los votantes inscritos, sino de los votantes, los que efectivamente votaron en la última elección. Y ahí sube un poco más los 55 o más. Ya. Seguimos con la encuesta. El género 50.2% masculino, 49.8%. Eso está casi Eso a es de la la par. población. Hay una Esa es la paridad. población. Bien. Ajá. Seguimos con la encuesta de ACISA. Entremos a algunos de los temas. Para comenzar, ¿considera usted que República Dominicana va por el camino correcto o el camino equivocado? El 41.3% por el camino correcto, 57% camino equivocado, 1.7% no sabe o responde. Cuando se habla de camino equivocado, ¿no es muy amplia la pregunta o es buscando eso, la satisfacción en general de todo? Precisamente es genérica la pregunta para que tome en consideración todos los factores que cada persona quiere tomar. Y normalmente eso es un indicador de cómo va en sentido general el resto de las preguntas. Ya, seguimos con la otra pregunta. 5 principales problemas del país. La canasta familiar, el 66% dice la gente que es el principal problema de los 5 que afectan al país, el costo de la energía eléctrica el 43%, la inseguridad ciudadana el 42%, el desempleo 33%, abuso policial el 22%. Estos son los 5 principales problemas que afectan al país según las personas Según encuestadas. su percepción. Ajá, por Acisa Research Group. Seguimos con la otra pregunta. 5 problemas que más afectan a la persona. A la persona. O sea, ya vimos el país, ahora es la persona. La canasta familiar sigue siendo el primero con el 39%, la inseguridad ciudadana el 12%, desempleo 11%, costo de la energía, que también aparece como principal problema del país, el 10%, y bajos salarios el 5%. Correcto. Correcto. Seguimos con la próxima pregunta. Y la vemos aquí. ¿Qué tan seguro se siente usted si sale a caminar solo o sola durante la noche? El 54% dice que nada seguro, el 28% algo seguro y el 8% muy seguro. Eso va de la mano con los principales problemas Correcto. que preguntamos ahorita. La próxima pregunta.
si usted tuviera la oportunidad, ¿se iría usted de República Dominicana para otro país o se quedaría en el país? 51% sí se iría y 49% no se iría. Pero es casi un empate técnico, casi la mitad de este país quiere irse y la otra mitad se quiere quedar. Es uno de los, estos son dos indicadores que hemos tomado de la encuesta global que se hace de felicidad, que se publica en muchas ocasiones, que ustedes la habrán visto. Sí. Estos son dos indicadores que tienen que ver mucho con el tono emocional. Okay. Y un 51% es uno de los más altos a nivel de todos los países. Ya. O sea que eso nos dice que la esperanza hacia el futuro está muy disminuida. Ya, es alto, muy que el 51% de la población encuestada dice que se quiera ir. Habla mucho de la decepción que pueda tener la población. De la desesperanza y la falta de ver oportunidad el futuro. y de perspectiva en el futuro. Exacto. Veamos la próxima pregunta. ¿Piensa usted que los responsables del agravamiento de algunos problemas que estamos viviendo en la República Dominicana son principalmente culpa de el mal manejo del gobierno actual, el 47%, la pandemia y sus secuelas, el 43.5%, los gobiernos del PLD, el 42.3%, Ucrania versus Rusia, la guerra, 20.6%, y problemas de la población, el 0.9%? Estas son preguntas múltiples, respuestas múltiples, de manera que ustedes ven que no suma 100%, claro, sino que entre ellos se mencionan 1, 2 o 3, dependiendo de lo que la persona quiera. Vemos aquí que el 47%, que es ligeramente la mayor, ya está atribuyendo al gobierno actual la responsabilidad del agravamiento de los problemas. Sin embargo, hay muchos otros elementos que están funcionando para también servir de colchón, claro, a por qué se han agravado los problemas. De hecho, la pandemia, la secuela, los gobiernos anteriores, Ucrania, la población, o sea, todo esto está siendo considerado por la población. Sí, no solo le echa el gobierno. El gobierno, exacto. Seguimos con la próxima pregunta en esta encuesta de Aziza Research Group. ¿Qué tan favorable o desfavorable es su opinión personal del presidente Luis Abinader? Y así respondió la gente. Muy mala el 15.4%, mala 28%, buena 40%, muy buena el 14.6% y no sabe el 2%. Ahí va muy buena con muy mala, 15.4, 14.6, como un empate. También la gente dividida en esos términos. Pero hay otro detalle abajo que habla de mala, muy mala, unido, versus buena, muy buena, también unido. Y dice que representa un 11%. ¿A qué se refiere Ese eso? es el diferencial entre los que piensan que son muy buenas, que su opinión es muy buena frente al presidente, o muy mala, o muy mala, mala o muy mala. Lo que quiere decir que si es positivo, quiere decir que tiene un diferencial de un 11% a favor de una favorabilidad positiva. O sea, que tenga un 11% le favorece la diferencia entre un polo y otro. Exacto. Al propio presidente Luis Abinader. Estamos hablando de las consideraciones a título personal que tiene la población personal sobre el presidente de la República. Luis Abinader. Seguimos con la próxima pregunta. Si usted tuviera que decidir entre aprobar o desaprobar la forma en que Luis Abinader está conduciendo el gobierno, la gente respondió, el 55%, que es el color verde, lo desaprueba. El color azul es el 43% que lo aprueba y el 2% no sabe. Ahí estamos hablando de Luis Abinader como presidente. De su gestión. De su gestión. De su gestión. De su gestión. Entonces, una cosa es la opinión personal, que es favorable, pero cuando se ve la aprobación o desaprobación en la conducción del gobierno ya cae en el sentido negativo, que es un 55% de desaprobación. De desaprobación. Veamos en la próxima pregunta, el próximo tema en esta encuesta de Aziza. El presidente de la República, Luis Abinader, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza. El 65.8% ninguna o poca confianza y el 33.2% bastante o mucha confianza. Y debo completar esto porque la pregunta es, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza que resolvería los problemas que se han agravado antes de terminar su gestión?
Entonces, O sea, es de cara a los problemas del país. Es de cara a la gestión de esos problemas. Exacto. Entonces, esto lo que nos dice que las personas han perdido un poco la confianza en que estas cosas se van a solucionar. El alto costo de la vida, la delincuencia, todo lo que ellos han mencionado que les afecta personalmente. Ya. Seguimos con la próxima pregunta. ¿Y su gabinete le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza? El 76.7% ninguna o poca confianza al gabinete de Luis Abinader y el 21.9% bastante o mucha confianza. ¿No es muy alto que la gente no confíe en el gabinete del PRM y de Luis Abinader? Aparentemente, bueno, yo no quiero interpretar, estos son los números de que, Claro. de que no se le tiene ninguna o poca confianza, pero esto no es diferente en otros periodos, en el sentido de que cuando hay muchos problemas se tiende a personalizar lo positivo y a proyectar lo negativo hacia las personas que están trabajando con... Eso se podría interpretar y yo sí tengo la licencia para interpretar. O sea, personalmente la gente ya vimos que quiere a Abinader de alguna manera, tiene un 11% que le favorece. Sin embargo, a la hora de juzgar su gestión como gobierno y a su gabinete, le tienen poca confianza. O sea, lo negativo se lo enganchan al gobierno y lo positivo se lo dejan al hombre para que vaya ahí equilibrando un poco. Exacto. Vamos entonces con la próxima pregunta. ¿Qué es lo mejor que hasta el momento ha hecho el actual gobierno del presidente Luis Abinader? 5 logros más mencionados. Activación del turismo. El 24.7% de los encuestados dice que es el primero de los 5 gran logros de esta gestión hasta ahora. Seguimos, el otro logro. Bueno, ninguno, el 23.9%. ¿Cómo que ninguno? La gente decía ninguno y hay que registrar lo que dice la gente. Esto es puro abierto. Ya, cuando hablamos de ninguno, la manera de encuestar a las personas, ya vimos que es cara a cara, que van los encuestadores a la casa. Esa información que recogen es porque la dice verbal la persona. Hay preguntas abiertas, como es este caso. O sea, en este caso el encuestador le dijo a la persona, dime 5 logros, dímelo. ¿Qué es lo mejor que el gobierno ha hecho hasta la fecha? Y ese encuestador lo va escribiendo en esa tablet. Exacto. En esa tablet. Y luego se contabiliza. Entonces llegó el momento que la gente dijo turismo y después se quedó callado. Exacto. Turismo es lo que primero surge. Quizás por los niveles de exposición que tienen los logros de turismo. Claro. Pero de ahí en adelante la gente se queda como ninguna otra. Ya. Entonces eso hay que registrarlo. Ya. Quizás esto va muy de la mano con la manera de comunicar los éxitos el gobierno, porque aun cuando podamos tener todos los problemas del mundo, y si bien es cierto que el turismo ha sido una cosa importante, yo creo que también el gobierno ha tenido otros logros, por ejemplo, en el tema de aduanas, en el tema aeroportuario, el tema portuario, etcétera. Hay otros no comunicados adecuadamente. Quizás es un reflejo del manejo no del todo positivo en el manejo comunicacional de sus propios logros. De sus propios logros. Pero hay otros logros. Hay otros logros, ahí nos quedamos en el segundo. El tercero, la tolerancia a la corrupción, el 18.6%, es un tema que ha abanderado el gobierno, aunque el gobierno desde un inicio dijo que era independiente del Ministerio Público, por ende es un logro del Ministerio Público que es independiente y se juramentó como independiente, pero la gente lo asume como que es parte del logro del gobierno de Luis Abinader. El otro logro, bueno, el plan de vivienda, 16.2%, es cierto que ha habido ahí sus grandes manejos con ese tema y la gente lo recuerda y se lo dice, quizás no en la proporción del impacto social que ha tenido, pero lo ha dicho y lo reconoce. ¿Qué otro tema? Bueno, el plan de desarrollo turístico de Pedernales. Y ahí es donde está el ejemplo eficaz de la comunicación de lo positivo. En Pedernales, en Bahía de las Águilas, que es de lo que estamos hablando, y del desarrollo turístico y ecoturístico de allí, se ha dado un solo Picasso o 2 Picassos. Ahí no se ha levantado pared alguna. Claro. O sea, gran obra, todo va avanzando porque hay un proceso de licitación. Sin embargo, se ha
transmitido con un nivel de positivismo, con un nivel de triunfo y de alegría y de todo positivo, que la gente lo recuerde y lo asume como uno de los 5 logros, y allí no ha pasado nada todavía. O sea, no hay un turista hay ni un nada, plan. habrá, y gracias a Dios que llegarán. Pero se ha manejado tan bien esa expectativa y esa emoción de que salgamos de la pobreza en el sur, de que haya un desarrollo sostenible en el sur, etcétera, que la gente lo reconoce aún cuando no ha llegado un turista allí. Ni hay aeropuerto ni nada todavía. Y el plan de viviendas que va dirigido a una población de nivel socioeconómico bajo, medio bajo, que ve una esperanza de tener su vivienda. Claro. O sea, fíjense que esas dos cosas que, aunque no son muy cacareadas, son recordadas como logros. Exacto. Sigamos a la próxima pregunta. ¿Qué es lo menos positivo que hasta el momento ha hecho el actual gobierno del presidente Luis Abinader? 5 deficiencias más mencionadas. No controlar los precios, el 40% de la población. Lo sitúa como el principal de las 5 deficiencias más mencionadas. Seguimos con la otra. No generar empleos suficientes, el 37% de los encuestados. La próxima. No combatir la delincuencia, el 30% de los mencionados. No controlar a la policía, el 24% de las 5 deficiencias más mencionadas por la población en esta encuesta. Y el mal manejo de la economía, el 21%, que va muy de la mano con lo que hemos venido diciendo del costo de la vida, del costo de la vida, la decepción de la gente, etcétera. Seguimos con la encuesta de Asisa. Nivel de aprobación del trabajo de otras entidades e instancias oficiales. Bueno, la fiscal Jenny Berenice la desaprueba el 20%, su gestión la aprueba el 74%, ha sido el rostro de la lucha contra la corrupción en el país, junto a Wilson Camacho y a la propia procuradora, que tiene un nivel de desaprobación del 32% en su gestión y un nivel de aprobación del 59% en su gestión. La Junta Central Electoral la desaprueba el 34%, la aprueba el 57% de los encuestados. En el caso de la vicepresidenta Raquel Peña, la desaprueba el 41%, la aprueba el 49% de los encuestados. En el caso del Congreso Nacional, uno de los poderes del Estado, lo desaprueba el 49%, lo aprueba el 40% de los encuestados por Asisa Research Group. Los diputados de su provincia lo desaprueba el 49%, lo aprueba el 38% de las personas consultadas. El gobernador o gobernadora de su provincia lo desaprueba el 44%, lo aprueba el 38% de los encuestados. La Policía Nacional lo desaprueba el 65% y lo aprueba el 31%. Y esto va muy de la mano con lo que veíamos ahorita del control sobre la policía, que es uno de los 5 problemas que la gente reconoce que afectan la gestión del gobierno del PR. Y con la delincuencia, el segundo problema. Exacto, el segundo problema. Todo está imbricado. Posicionamientos de partidos, percepción de fortaleza y popularidad de los partidos. Algo importante en estos tiempos que ha habido partidos que se han dividido, etcétera, etcétera. ¿Cuál cree usted que es el partido mayoritario en estos momentos, el que tiene más seguidores? Pues dicen que el PRM con un 53.2%, el 20.4% dice que es Fuerza del Pueblo y el PLD el 20%. Partido Reformista Social Cristiano 1.5% y otros 4.9%. Siempre el que está en el poder se asocia que es el mayoritario. Al mayoritario. Claro. ¿Usted diría que en sentido general la gente de esta localidad tiende a ser más? Cuando hablamos de esta localidad, ¿a qué se refiere la pregunta? De su entorno, de su comunidad. Ahí le preguntamos, la gente de aquí tiende a ser más PLD, más PRD, más PRM. Entonces ahí no contesta. Ahí más local, porque eso es muy importante para la actividad y impulsa al voto. Claro. Esto es lo que impulsa al voto. Claro, exacto. Pues la gente reconoce que el 35.6% es PRMista, el 27.2% independiente, el 18.5% PLDista, el 12.6% de Fuerza del Pueblo y no sabe 5.7%. A veces no, el que se declara independiente no es un indeciso. No, está buscando
el independiente no es un indeciso porque está generalmente entre dos partidos. Ya. Y se ve claramente cuando, bueno, hay uno inicial que tú le preguntas a la persona, ¿cuál es el partido con el que tú tiendes a estar más de acuerdo? Te dice, y luego tú le preguntas, ¿usted se declara, usted es independiente? PRMista. PRMista. No, yo soy independiente. Ya. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la persona está a tono con un partido, pero en ese momento hay asuntos que no lo dejan ser participativos. Exacto, en ese partido. de ese partido. Ok, perfecto. Seguimos con la próxima pregunta de la encuestadora Asisa. Percepción de cómo debe gobernar del 2024 al 2028. ¿Quién debe gobernar de 2024 a 2028 el próximo periodo de gobierno? En general, ¿quién cree que debe gobernar en el periodo 2024-2028 en República Dominicana? El 39% dice que el PRM debe continuar dirigiendo los destinos del país entre 2024 y 2028. El 35% dice que debe asumir el poder en el 2024 Fuerza del Pueblo. El PLD debe volver en el 2024, dice el 24% de las personas encuestadas por Asisa Research Group. Y el 3% dice que otro partido debería asumir el poder en el año 2024 hasta el 2028. ¿Quién a su modo debe es el principal líder de la oposición? ¿Quién a su modo de ver es el principal líder de la oposición? Leonel Fernández con el 61.3%, Abel Martínez con el 17.6%, No Sabe el 12.6%, Danilo Medina con el 6.2% y otros 2.5%. Alto el nivel de referencia para el doctor Fernández en esa pregunta. Como líder de la oposición. Independientemente del candidato que lleve, ¿por cuál partido votaría usted en las elecciones del 2024 a 2028? Aquí vamos con los candidatos propiamente. Pregunta Asisa. Independientemente del candidato que lleve, ¿por cuál partido votaría usted en las elecciones del 2024? Voto partidista sin candidato. Ahí no hay rostro de nadie, no hay nombre de nadie. Estamos hablando de las siglas del partido. Pues el 38.7% dice que en el voto presidencial votaría por el Partido Revolucionario Moderno, el 33.7% por Fuerza del Pueblo y el 23.6% por el PLD. 2.9% por ninguno. En el caso del voto de la senaduría, el 33.1% votaría por el Partido Reformista, por el Partido Revolucionario Moderno, el 27.2% por Fuerza del Pueblo y el 22.6% por el PLD. No sabe el 8.8%. En el caso de los senadores, ninguno el 6.4% y 1.9% por otro, lo cual indica, si podemos pasar un poquito atrás de nuevo a la senaduría, que está como ese pastel un poquito... Muy dividido y se esperaría entonces que en el Congreso, a nivel de Senado, haya una mayor variedad, heterogeneidad en términos de los partidos. Seguimos en el caso de la alcaldía, que lo vimos ahora, pues el 36.5% escogería alcaldes en el PRM, el 26.1% en Fuerza del Pueblo y el 24.1% en el PLD. Es lógico también que busquen en las alcaldías, en el partido de gobierno, porque han tenido mucho movimiento, mucho apoyo para tener mejores resultados a nivel local, que es de donde salen los votos. Ahí es donde ha estado la mayor inteligencia a la hora. Pero también se ve como la división de estos dos, del PLD y de Fuerza del Pueblo, equivaldría a una potencial mayoría. Exactamente. Uniendo los alcaldes de ambos partidos. Si existe la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo. De acuerdo. Seguimos con la próxima pregunta. Considerando los potenciales candidatos, si las elecciones para presidente de la República Dominicana 2024 fueran hoy, ¿por cuál candidata o candidato votaría usted? Y aquí sí vamos con nombres. Todos contra todos. Todos contra todos. Al menos los que se han anunciado hasta ahora. Exacto. Pues, aunque Luis Abinader no ha dicho aún
que se repostularía, Se pero asume, la se asume. Constitución le permite repostularse por un segundo mandato, y lo que ha dicho históricamente la política es que iría a una repostulación, aunque él no lo ha dicho y dijo que tenía hasta agosto para confirmar esto. Bueno, pues el 38.2% dice que votaría por Luis Abinader, por Leonel Fernández el 36.3%, por Abel Martínez el 19%, por ninguno el 2.5%. ¿Por qué tan bajo Abel Martínez? Proporcionalmente. Si usted se fija, se está produciendo una polarización ahí arriba, Ajá. 38 y 36. Sí. Abel Martínez está en el partido que como vimos, no me acuerdo si lo hemos visto, el PLD como partido está un poco bajito en potencialidad para Claro. llegar al poder. Claro. Es el tercero. Y también quizás la visibilidad de Abel, aun cuando la tiene fuerza como alcalde en su provincia, Santiago. pero a nivel nacional, Sí. Quizás tendría que trabajar más eso Sí. para que la gente lo tuviera presente en el top of mind. Sí, pero el partido aquí, influye mucho. el PLD está influyendo mucho Como partido. Como partido. Ajá, que lo afecta a él como al candidato. Seguimos con la próxima pregunta. David Collado, el 2.1%, recibiría el respaldo del 2.1% para la presidencia. Otro, el 1%, Ramfis Domínguez Trujillo, el 0.5%, e Hipólito Mejía, el 0.4%. Increíble cómo se mantiene Ramfis Domínguez Trujillo en el top of mind de la gente. Aparece cada 4 años. De los posibles candidatos a la presidencia, ¿por cuál de ellos usted nunca votaría? Aquí viene una pregunta y unos números interesantes. Pues el 29.4 no votaría por Luis Abinader, el 23.4 por Leonel Fernández, el 7.6 por Abel Martínez, el 7.7 por ninguno. Seguimos el 0.8 por David Collado, el 5.3 por Guillermo Moreno, por Ramfis Domínguez Trujillo el 10% no votaría por él, y por Hipólito Mejía el 15.8% no votaría por él. Bueno, ahí hay unos números interesantes. Muy interesante. Seguimos con otra pregunta. Primera vuelta versus segunda vuelta electoral. Pues veamos qué dice la gente. ¿Cree usted que las elecciones se decidirán en primera vuelta o habrá necesidad de realizar una segunda vuelta? En primera vuelta el 67% dice que habrá una primera vuelta, el 27.1% dice que se va a decidir en una segunda vuelta y el 6% no sabe o no respondió. De haber una segunda vuelta electoral, ¿quiénes cree usted pasarían a la segunda vuelta electoral? Bueno, a la segunda vuelta la gente considera que irían Luis Abinader y Leonel Fernández con el 45.1% de los votantes, y se ve cuando vemos que entre los liderazgos ellos están muy cercanos. Exacto. Entonces se sobreentiende que la gente lo quisiera ver en una eventual segunda vuelta. Luis Abinader y Abel Martínez el 24.5%, Abel Martínez y Leonel Fernández el 21.6%. No sabe o no respondió el 6%. Potenciales escenarios electorales en la segunda vuelta electoral. Imagínese de manera hipotética que se produce esta segunda vuelta para las elecciones del 2024 y se presentan los siguientes candidatos a la presidencia. ¿Por quién votaría? Ya vimos cómo la gente lo reparte en por ciento. ¿A quién quiere ver enfrentados en una segunda vuelta? Ahora vamos a ver ya enfrentados por quién votarían. Pues por enfrentados Leonel Fernández y Luis Abinader, el 48% votaría por Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo y Aliados, y el 37.3% por Luis Abinader, PRM y Aliados. Ahí es importante hacer énfasis en los aliados, porque una segunda vuelta se supone que los dos candidatos agrupan a su entorno para luego presentarse a una segunda opción. Exacto. Ajá. Siempre se ha estilado que el tercer lugar apoyaría al segundo lugar. Exacto. Lo que no quita que eventualmente en un tercer lugar apoya al primero. Exactamente. Hay que ver. Seguimos entonces. El otro escenario, Luis Abinader versus Abel Martínez, el 46% votaría por Luis Abinader, PRM y Aliados, y el 40% por Abel Martínez, PLD y Aliados en una segunda vuelta electoral.
Imagínese de manera hipotética que, bueno, ahí Ya. quedó esa pregunta. Seguimos con la próxima. Imaginario ganador 2024. ¿Quién cree usted que ganará las elecciones presidenciales del 2024? Pues el 39.8% Luis Abinader, el 35.2% Leonel Fernández y el 20.8% votaría por Abel Martínez. He ahí los resultados ya con caras en torno a cómo serían las elecciones en el 2024. Acompáñenme para agradecerle una vez más su presencia acá, sus explicaciones en torno a esta encuesta. Es muy temprano, por llamarle de alguna manera, pero es una herramienta. Al final, lo que siempre han dicho los especialistas, se mide un momento. En este caso se midió entre el 19... Entre el 19 y el 23, y 23, en las dos oleadas. Exacto, de abril es un momento en el espectro sociopolítico Claro. del país. Aún queda, bueno, aún queda que se confirme quién es el candidato oficialista, etcétera, etcétera, en el plano presidencial e incluso en otras posiciones electivas. Claro, pero sigue siendo una manera de medir temas de la sociedad para tomar decisiones más allá del tema político y electoral, sino desde el punto de vista